a todos. Estamos en el poblado celtíbero y romano de Termancia, de Tiermes. Esta parte es la parte lateral, la parte periférica del poblado. Haremos una visita que empezamos aquí, que recorrerá periféricamente alrededor de toda esta zona el poblado celtíbero de Tiermes. Este poblado celtíbero tiene su origen en los denominados pueblos prerromanos. Los pueblos prerromanos, que conocéis muy bien, son los celtas, los iberos, la mezcla de ambos en las zonas fronterizas, que son los celtíberos, y también un reino ibero, parece ser un reino ibero más desarrollado, que era Tartesos, los tartesios en la depresión del Guadalquivir. Lo recordamos todos perfectamente. Estos pueblos prerromanos están habitando la península durante el primer milenio antes de Cristo. En ese primer milenio, avanzando ya hacia el año cero, surge en Europa una gran civilización que rivaliza con quien hasta entonces tenía la hegemonía en el Mediterráneo, que son los romanos, que se enfrentan a los que eran líderes, que eran los cartagineses. Van a pugnar, van a luchar romanos y cartagineses en toda una serie de guerras que se prolongarán durante los siglos anteriores a Cristo, ya cerca de nuestro año cero, que son las guerras púnicas, porque púnico es sinónimo de cartaginés, efectivamente. Esos romanos expanden su territorio desde la península itálica, desde Roma, expanden su imperio. Roma había sido fundada en el 753 a.C. y desde ahí empiezan a conquistar toda la península itálica. Al sur de la península itálica estaba la Magna Grecia, conquistan a los griegos, se hace Roma con toda la península itálica, toda Centro Europa, avanzan hacia la Galia y por supuesto, cómo no, hacia lo que será en breve Hispania. Llegan aquí, a la península ibérica, llega Publio Cornelio Escipión, Igneo Cornelio Escipión. Los Escipiones, la familia de los Escipiones, fue la que mandó el Senado de Roma para conquistar el territorio celta, ibero y celtíbero. Los celtas y los iberos estaban aquí tan a gustito. Los celtíberos, que estamos aquí en el poblado de Tiermes, están, vamos a recordarlo también, en toda la franja mediterránea y sur, los iberos. En el oeste y norte de la península ibérica, los celtas. Y en la meseta, en la parte central de la península ibérica, fronteriza a iberos y a celtas, unos pueblos mezcla de cultura de ambos, de celtas y de iberos, mezcolanza de cultura, que son los celtíberos. Si situáis en el mapa Soria, Tiermes, estamos en el centro de la península, estamos en la frontera, son celtíberos, evidentemente. La población celtíbera más importante de aquí, del centro de la península, es Numancia. Y desde Numancia, los celtíberos van avanzando y van colonizando, van abriendo nuevos poblados, uno de ellos el magnífico, maravilloso que vamos a visitar hoy, poblado de Tiermes-Termancia. Clunia, Termancia, Numancia, magníficos poblados celtíberos de los que todavía hoy tenemos restos. Los romanos conquistan el este y el sur, caen los iberos, los romanos avanzan hacia el interior de la meseta, llegan aquí a Tiermes y intentan adueñarse del poblado. Y ahí ya tenemos el enfrentamiento entre celtíberos de Tiermes contra romanos. No fue difícil para los romanos inicialmente y rápidamente conquistar Tiermes. Enseguida una parte de la población celtíbera de Tiermes, llegan los romanos, los celtíberos están viviendo en costumbres, economía, cultura prácticamente neolítica, y llegan los romanos con su civilización bien organizada, administración, obras públicas, política, cultura, etc. Y en ese momento, evidentemente, un grupo de una parte de los celtíberos de Tiermes abren las puertas a esos romanos, porque era realmente mucho más desarrollado, era avanzar en el desarrollo de ese pueblo. Ese fenómeno se denomina fenómeno de aculturación, ese fenómeno de romanización
trasladar poco a poco, no es fácil. Para que todos los romanos se inocule aquí en Tiermes, en los celtíberos, tenía que ir poco a poco, no puede ser de un día para otro. Todas las revoluciones y todas las evoluciones de un pueblo son lentas. Y aquí surgirá, en ese momento, un conflicto importante, porque no todos los celtíberos son favorables a la romanización, a someterse a Roma. Y dependiendo del jefe del poblado celtíbero que hubiera, había más afecto a lo romano y más romanización, o menos afecto a lo romano y menos romanización hasta conflicto con Roma. Y a partir de ahí surge la denominada, una de las leyendas que ha dado a un personaje de aquí de Tiermes estar en todas las historias que cuentan los lugareños, que se denominaba Cairós, un jefe celtíbero que subió al poder 2 siglos antes de Cristo y que no quería la romanización. Y a partir de ahí hay una historia muy bonita que os contaré ahora mismo de la leyenda de Cairós y lo que pasó definitivamente ya con Tiermes. Bien, vamos a contar la leyenda de Cairós. La vamos a contar en un lugar muy especial. Estamos en un graderío rupestre. Graderío rupestre de origen celtíbero, pero por supuesto a efectos de un proceso de romanización. Os digo por qué. Esto se asemeja, es prácticamente igual que el graderío de un teatro romano. En latín, la cavea, el nombre del teatro, la cavea es el graderío. Había un graderío en el teatro con unas partes muy claras. Estáis todos ahora mismo en la ima, la más cercana a este escenario semicircular que es la orquesta, donde se hacían discursos políticos, se contaban leyendas de pueblos celtíberos o se realizaban también representaciones teatrales. La orquesta era semicircular. La orquesta tiene la ima, la media y donde Antonio ya está, la summa cavea, que eran dependiendo, o sea, jefes políticos, clases patricias en la ima, plebeyos de artesanos de clases medias, plebeyos de una categoría más elevada, la media. Y en la summa cavea, pues, bueno, menos los esclavos, pues el resto del pueblo y difícilmente en las obras teatrales el pueblo asistía. Bien, os cuento la leyenda de Cairós. Hay un cambio de jefe, muere el jefe celtíbero de Tiermes y es sustituido por Cairós. Cairós es un personaje celta que no quiere la romanización para su pueblo. Tiermes está prerromanizado, pero no totalmente romanizado. Y Cairós va a intentar, de algún modo, oponerse a Roma para que no se romanice más esta ciudad. Cairós realizó una de las muestras de su contra a Roma fue la siguiente. Cada 3 meses, desde Numancia, la capital del mundo romano, venía un recaudador de impuestos, entre comillas, moneda. Se estaba empezando a introducir la moneda romana y especies, tanto de especies de ganadería, ovina, vacuna, había que entregar al recaudador de impuestos. Venía el recaudador a recoger ese impuesto, ese pago que tenía que hacer el poblado cada 3 meses, y el recaudador de impuestos de ese momento, cuando entra nuestro jefe celtíbero Cairós, se llamaba Lucio Calpurnio. Llega Lucio Calpurnio, avisa que van a venir en breve una serie de carros a recoger todos los pagos en especies y en dinero. ¿Y qué hizo Cairós? Cairós, con toda su guardia personal, cogieron a Lucio Calpurnio y lo secuestraron, lo ejecutaron, lo degollaron. No quería ya dejar de pagar impuestos a Roma. En Numancia están esperando a Lucio Calpurnio para que comunique los pagos que se han realizado en la ciudad de Tiermes, y Lucio Calpurnio que no aparece en Numancia. Pasan los días, pasan las semanas, pasan un mes o mes y medio, y en ese momento Roma tiene que enviar evidentemente una delegación aquí
a Tiermes para ver qué ha pasado con Lucio Calpurnio. Si se ha caído por algún barranco, si con su caballo ha tenido algún accidente. Bueno, llegan aquí al poblado, una delegación romana, con el pretor y la persona delegada de Roma desde Numancia, y preguntan, evidentemente, se entrevistan con Cairós. No ha llegado el recaudador de impuestos para el pago que se realizaba con tu anterior jefe celtíbero, con tu antecesor aquí en Tiermes, y dice, nosotros no sabemos nada. ¿Lucio Calpurnio? No, aquí no ha venido ningún Lucio Calpurnio. Nosotros no sabemos nada. Bien, la delegación romana hace caso a lo que dice Cairós y regresa a Numancia. Pero ahí en Numancia, uno de los soldados romanos de esta delegación se había fijado en un detalle en el que nadie había reparado de esa delegación romana. Cairós, aquí en el poblado, tenía un caballo negro, un enorme caballo negro, que un soldado romano reconoció como el caballo de Lucio Calpurnio. Había cometido un grave error, porque informados los jefes de la delegación romana de que el caballo de Lucio Calpurnio lo tenía Cairós aquí en el poblado, ya blanco y en botella es evidente, ¿no? El ejército romano se moviliza y ya no es una delegación romana la que viene al poblado de Tiermes. Es ya un sector del ejército numantino que estaba afincado en Numancia, caída ya Numancia en su día, evidentemente. Llega un gran ejército romano, un vigía de Cairós, siempre apostado a 2 kilómetros de la entrada a Tiermes, llega corriendo con su caballo para avisar que está viniendo un pedazo de ejército romano a la ciudad. Las intenciones del ejército romano, cuando un ejército romano se presenta en algún sitio, realmente no eran pacíficas, y avisa a Cairós de que viene un ejército romano con intenciones, evidentemente, con todos sus aperos de guerra, con todos sus instrumentos de guerra. Estaba el poblado, evidentemente, en peligro. Cairós tomó la decisión más importante de su vida, entre comillas, de su vida, ¿no? Cairós solo podía salvar a su pueblo de una manera, y esa manera, evidentemente, es suicidarse, matarse él para evitar que el ejército romano invadiera, se adueñara y arrasara con Tiermes, con el poblado celtíbero. Dicho y hecho. Dicho y hecho, se despide de sus personas queridas y evidentemente se suicidó para salvar a su pueblo y que la vida de Tiermes continuara, antes que el ejército romano conquistara la ciudad. Las leyendas de los lugareños de aquí, y para siempre ha quedado en la historia, la valentía, es muy valiente, y la valentía y la leyenda de este jefe celtíbero, que se mantuvo fiel a los ideales y a la cultura celtíbera antes que caer en una profunda romanización. Hay muchas historias, si buscáis en internet encontraréis muchísimas historias y leyendas de aquí de Tiermes, pero esta es para mí es la que más me ha gustado y la más representativa, porque marca un poco, esa es la vida misma, ¿no? El poderoso siempre triunfa, pero el que se somete permanece fiel a unos ideales hasta el final, ¿no? Espero que os haya gustado y vamos a disfrutar de una visita de todos los restos de Tiermes con el espíritu Cairós para todos, ¿de acuerdo?